Déjenme que les presente ya a los tertulianos de la noche. Albert Rivera, muy buenas noches. Buenas noches. Ignacio Escolar, muy buenas noches. Mamen Gurruchaga, hola. Muy buenas noches. Roberto Santamaría, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y Ana Pastor, muy buenas noches a todos. Ana, tú te entristeciste muchísimo el día que ganó la selección española al Mundial, ¿verdad? Saliste deprimida, de luto, llorando por las calles, me imagino. Yo creo que la vicepresidenta del Gobierno se ha equivocado, ha metido la pata. A mí me gusta mucho la política y creo que la esencia de la política, y he estado en el Ejecutivo y me gusta mucho la gestión, es el Parlamento. Y ahí es donde se ve la talla de los políticos. Lo bueno del político... ¿Qué nivel, Maribel? Perdón. Cuando la selección española de baloncesto perdió la final del europeo, que hubo medios de comunicación que acusaron al presidente del Gobierno de ser gafe y de acusar y de decir que había perdido España por la presencia de Zapatero. Aquella frase que dicen de que el ladrón se piensa que todos son de su condición. A lo mejor a alguien, no sé, digo yo, por ser Maquiavelo igual que la señora de la Vega, pues a lo mejor cuando se hundió el Prestige estaban encantados. ¿Verdad que a nadie se le ocurre decir semejante tontería? Pues a lo mejor algunos lo pensaron, no lo sé, porque con esta argumentación uno llega ya a pensar de todo. A mí lo que me preocupa es lo de fondo, es decir, en la calidad del debate parlamentario, claro, de los argumentos, de que estas tonterías, y ¿por qué no decirlo? Pues la anécdota del fútbol pase por delante de una sesión de control, ¿no? Y eso es lo que nos debería preocupar, es decir, el parlamentarismo en que está quedando en los totales, como decía Ana, de las televisiones, estamos los políticos, los representantes más preocupados de lo que sale y de lo que no sale. Pues es verdad. Estás muy condicionado cuando dices las cosas de cuidado con esto, cuidado con lo otro, esto va a salir, esto no. Entonces, no, o al revés, también di esta frase eso para hay que hacer autocrítica también. Hombre, decir, es que no vamos a dedicar medio telediario a vuestras declaraciones. Hay algo de fondo, que es, o sea, que hasta el triunfo de la selección española se puede utilizar para tirárselo como si fuese un ladrillo de parte a parte del hemiciclo. Como una defensa previa, ¿no? Acuérdate de Operación Triunfo. No, lo único que sí que le quiero recordar yo a la señora de la Vega es que los que sí que temían que ganase la selección eran sus socios del tripartito, Esquerra Republicana, que tenía banderas de Holanda, iba y fueron a ver los partidos con Holanda para que perdiera España. Esos eran los que temían que ganara la selección y palmaron. Por tanto, esos son, y su alcalde Hereu, que no quería poner pantallas en Barcelona, esos son los que temían que ganara la selección. Yo que los del PP hubiera algún maquiavélico que lo pensaba, miren, no lo sé, no les conozco a todos y los que conozco creo que no, pero desde luego quien estaba preocupado porque perdiera la selección o ganara, mejor dicho, son los nacionalistas que gobiernan con ellos. Por tanto, se debería preocupar la señora de la Vega, en vez de poner alfombras rojas, debería preocuparse con quién gobierna. Yo las propuestas que escucho del Partido Popular las leo en el Financial Times cuando las firma José María Aznar, que propone allí recortes más duros de las pensiones, recortes más duros del Estado del Bienestar, recortes más duros del debate. Son las que leo, porque el Parlamento no las escucha. Decía una cosa Albert Rivera, que la comentaba yo en el editorial. Es que el tema es curioso, que esta frase de la Vega diciendo quién celebraba el triunfo y quién no, sea el mismo día que viene Montilla a pactar con el presidente del Gobierno cómo se tumba lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha dicho de la Vega? Pues prácticamente lo mismo. Vamos a aplicar el Estatuto catalán en toda su amplitud. Tienen un legítimo anhelo de autogobierno en Cataluña. Hay que perfeccionar el Estatuto. Pero bueno, esto es lo que ha salido de la reunión de hoy, mientras de la Vega iba diciéndonos quién celebraba y quién no celebraba el triunfo de la selección española. Pero, hombre, yo creo que es complementario cumplir la sentencia del Estatut. Se puede hacer las dos cosas, con reformar las leyes que hagan falta para recuperar parte de su espíritu. Porque lo que ha cambiado, la sentencia constitucional dice muchas cosas, pero en algunas dice cosas de fondo. Y dice que para hacer determinadas reformas no vale el Estatuto, sino otro tipo de reformas. Hay cosas que ya están dichas, no hay que inventárselas. Montilla dijo en sede parlamentaria, precisamente una pregunta que hicimos desde Ciudadanos, que él no iba a tocar ni una coma de ninguna de las leyes inconstitucionales que se habían desarrollado. ¿Qué es más? La semana que viene se aprueba una que es suprimir las provincias en Cataluña por las vagarías y la tiran adelante con lo que ha dicho el Constitucional, que es inconstitucional. Por tanto, Montilla no ha venido a hablar de eso. Montilla ha venido a decir, oye, aquello que me ha tumbado Constitucional, en forma, es verdad, en forma, ¿cómo podíamos hacerlo por ley orgánica y el 150.2 para esquivarlo? Y es cierto que se puede hacer. Si se puede hacer. No, en eso estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Pero la pregunta es, ¿y con aquello que de fondo ha dicho que es inconstitucional? ¿Este señor tiene la barra y la cara de decir que no va a tocar una coma y desacatar una sentencia? Eso es lo que ha dicho el presidente. De eso no han hablado hoy. Yo cuando hablo ha decidido no acatar la sentencia. Pero si te estoy diciendo que está en la hemeroteca y en el registro del Parlamento, que nos contestó la semana pasada, que dice ni una coma vamos a tocar de las leyes. ¿Qué hacemos con este señor? ¿Qué enviamos ahí? ¿Quién tiene que sacarle de la sentencia? ¿Qué proponen los tanques? ¿Pero qué dices? No, los tanques no. Quiero un presidente que cumpla las leyes en mi comunidad autónoma. Simplemente eso, hay que llevar los tanques para eso. Por suerte hablan urnas en otoño, seguramente Montilla, pues su vida política pasará a otra etapa, pero lo que no podemos tener es a presidentes insumisos y a señores que se permiten el lujo como Puigcercós de decir
yo soy un insumiso de la legalidad española. Oiga, deje usted los Hombre, cargos públicos que insumiso no, ocupa. Alberto, No, pero a ver, no digáis cosas él que promulgará, ya sé que es duro él pedirá escuchar. que se cambien ciertas leyes orgánicas. Roberto. Y esas leyes orgánicas tendrán que ser igual de constitucionales que lo que él va a hacer. Roberto, no se puede saltar la legalidad. No le llaméis insumiso. Dejadle que le llamemos a esto como lo que es. Ha habido un primer estatut y ahora, en medio de la que está cayendo, vamos a abrir un segundo reestatut. Pero es que en medio de la que está cayendo. No se cumple la sentencia. Yo ¿Qué quiero hacemos decir algo. en los colegios Yo que quiero no se puede decir estudiar en algo. castellano en septiembre? ¿Qué hacemos? Yo ¿Por qué creo- no aplican eso? Yo ¿Por qué creo, Montilla no quiere? Yo No, es creo que hay un hecho grave, y es que un señor que vive en España a costa de los españoles, por mucho que no le guste, se declara insumiso a las leyes españolas, váyase usted a hacer gárgaras, váyase a su casa, monte el Parlamento, no sé, monte otro Estado Haga otra paralelo manifestación, y si viva quiere. de otra historia, pero no viva de mí. Respecto al número de artículos que están tocados, aparece tocada la eficacia jurídica del preámbulo. Aparecen tocados distintos apartados, párrafos, palabras, etcétera, de 14 artículos más. Y aparecen otros 24 sometidos a interpretación que, si no se interpretan con la nueva interpretación que dicta el Tribunal Constitucional, no valen. Eso es lo que dice el fallo de la sentencia. leyes como la del Porque acuerdo, repetir que el se ha Código tumbado de un Hacienda. artículo... ¿Impide eso que mediante una ley orgánica se pueda... 881 páginas de sentencia para tumbar un artículo sonaría un poco kafkiano el tema, ¿eh? No, Pero sí lo que estoy de acuerdo en impide. una cosa con Nacho, y eso es verdad. Es decir, el problema que tenemos ahora es que en el Estatuto Andaluz, que se votó sí por parte de los dos partidos nacionales, hay artículos clavados al Estatuto Catalán. Nosotros sí que llevamos al Defensor del Pueblo el tema porque no tenemos legitimidad para recurrirlo, pero es verdad que hay que adaptar el Estatuto Andaluz también a esta sentencia. Lo que no puede ser es tener un Consejo Superior de Justicia, un Consejo del Poder Judicial andaluz Y no tenerlo en Cataluña. A mí me parece sinceramente que no hace falta ni en Cataluña Pero para eso habrá ni en falta Andalucía. una ley por- orgánica, pero de la una manera o de otra, Pero hay otra ¿no? pregunta de fondo. ¿Nos hace falta 17 consejos del Poder Judicial cuando no funciona ni uno? Estatuto ¿Perdón? de Cataluña, No, no, 4 millones de firmas. espera, Ahora hay que espera, callar pero déjame- y ahora el no, discurso del Partido no, no, Popular no, y de no, Mariano Rajoy es es un compatible. discurso completamente difuminado No, que la no, opinión más no. drástica que he escuchado del Estatuto ha sido Espera. la de José María Aznar, cuando Sí, esperaba escuchar la sí. de Mariano Rajoy, Espera un que fue quien momentito. promulgó una Espera un campaña momento. Espera. tremenda contra el Estatuto de vamos a ver, Cataluña. mira. Con nosotros Daniel Zamit, muy buenas noches, portavoz del Sindicato de Controladores. Las acusaciones que les está lanzando el ministro de Fomento, José Blanco, son muy graves. Les está diciendo que están bloqueando los aeropuertos, haciendo una huelga encubierta, que de hecho estarían mintiendo, que estarían declarándose en baja y que con eso ustedes están provocando los retrasos de la gente que pretende salir de vacaciones. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué hay detrás de todo esto? La realidad, yo creo que ha desmentido al ministro. Este fin de semana se ha vaticinado grandes retrasos por las carencias de personal y desde nuestro punto de vista ha sido muy clarificador los telediarios que hemos ido viendo y recopilando, en los que el titular de apertura era graves faltas de personal y de asistencia de los controladores a su puesto de trabajo, y sin embargo en las conexiones con los distintos aeropuertos, la primera fue con el Prat en concreto, las palabras de la corresponsal que estaba allí fue de absoluta normalidad hoy en el aeropuerto del Prat. A ver, yo creo que aquí lo que choca a la opinión pública sobre todo son los datos que han habido sobre las bajas y los tantos por cientos, del veintitantos, del 30 y pico. Entonces yo creo que eso es demoledor en términos de números, y yo creo que es una oportunidad también de que evidentemente se nos pueda explicar esos números, porque han habido mucho baile. Déjame que añada un comentario, Albert, porque la cifra reducida de bajas del 10%, yo simplemente para que la gente tenga esto claro, si en esta empresa tuviésemos un 10% de bajas, querría decir que yo, 1 de cada 10 programas, no estaría. Entonces, vamos, yo no me imagino una empresa normal con un 10% de bajas como situación normal. Es que en ese porcentaje de bajas del que yo estoy hablando, del 10%, se están incluyendo permisos concedidos por la empresa. Lo que quería decir también es que aquí se habla de coger la baja. Esto yo creo que es algo más profundo en este país. Es decir, aquí la gente se coge la baja, no se la dan. Es decir, y aquí hay otra parte de quién da la baja. Es decir, yo espero que haya una investigación. No solo de los controladores, que también, sino de la sanidad pública y de quien firma bajas que no existen. Porque una de dos, o alguien está firmando bajas sin que se correspondan a bajas, o realmente son ciertas. Si me permites, hemos pasado ya inspecciones médicas en muchos centros de España a controladores que están de baja. En el 100% de las inspecciones realizadas a controladores de baja se ha ratificado la baja de los trabajadores. Lo que sí que es necesario que se expliquen las cosas como estamos viendo y que haya una investigación a todos. Y yo creo que el señor Blanco, lo duro que está siendo, porque está siendo estricto y duro, incluso ya veremos si hace propaganda o no excesiva de los datos de los que hablamos, que sea en todos los ámbitos de la administración y con todos los funcionarios, Lo hemos pedido. independientemente del sueldo que cobren,
porque a veces ya hemos visto, el señor Blanco habla de los ricos y los que son ricos, que este debate podemos tenerlo, pero el problema es que gente, y pongo el ejemplo mío, Mamen lo ha dicho tal, que cogíamos el avión, acabas optando por otros medios de transporte, acaban perdiendo el turismo, las compañías aéreas y todo el mundo. Pregunto, tendrían que haber llegado a un acuerdo, es decir, esa Que sí, organización pero nueva que del no acabo de trabajo, entenderlo, que no tendrían acabo que de haberlo entender, llegado a un acuerdo. como Daniel, una contesta, profesión, por favor. No se puede llegar a esta como una situación. profesión como médico, que Roberto, médico de por urgencias que supuesto. lleva aparejado el Por estrés, supuesto. una Está profesión clarísima la que lleva pregunta. aparejado Daniel, el adelante. estrés es motivo de baja. Roberto, te doy dos déjale que datos. conteste la pregunta. Contigo. Luis Galeacho ya estuvo hace un par de días. Muy buenas noches. Buenas Juan noches. Luis, y nos quedamos con ganas de más. Hoy, lo nuevo, bueno, veíamos en aquel momento, nos hablaba de esa separación, de cómo habían roto previamente, de que lo que nos comentaba usted era directamente que esta separación había sido más formal ahora que real, que realmente llevaban mucho Sí, tiempo separados. La verdad es que ya eran unas vidas paralelas y bueno, ya eran o aprovechando los momentos, como decía el otro día, en un momento calculado perfectamente por el señor Bono, pues se sacó a relucir esta separación que ya es real. Tendría que identificar a los personajes, es decir, qué han ganado en Castilla-La Mancha todos estos personajes que han sido beneficiados por el señor Bono. Por ahora no ha salido a relucir el inmenso patrimonio de parque automovilístico de la familia Bono. A mí me llama la atención que un día como hoy, que la Fiscalía Anticorrupción imputa al señor Carlos Fabra y le pide 15 años de cárcel y una indemnización millonaria, estemos otra vez hablando de Bono. Luego, qué casualidad que esa misma persona hace unas obras para un negocio privado del entonces presidente de Castilla-La Mancha que no las paga porque las pagan 3 anunciantes. Vamos, yo no sé qué es lo que hay. Lo que sí que sé es que pensar que eso no tiene que ser investigado me suena un poquito No, extraño. hay que ser investigado cuando se presentan pruebas, no de Y oficio. de momento no las hay. Y Pero una cosa es la responsabilidad directa de decidir cómo va una obra o cómo se hace una adjudicación o cómo se recalifica un terreno, y otra la responsabilidad indirecta de vigilar o no vigilar, que es lo que el parrafito del Tribunal de Cuentas, que es a lo que se acusa de Bono. Pero de ahí colgar todo un caso de corrupción alrededor de esa seña y además decir que es que el fiscal le está acusando y lo ha llevado a anticorrupción a Bono, cuando el escrito del Tribunal de Cuentas ni nombra a Bono. Ni Albert, Yo creo que hay que Hombre, hablar con cierta propiedad o rigurosidad de cada caso. Es decir, estamos ante unas especulaciones con una información periodística que puede parecer o aparentar pues cierta irregularidad. Yo creo que eso está ahí encima de la mesa, recortes de periódico. Después tenemos una fiscalía a la que dice que no actúa o que no ve indicios de actuación. Y me parece bien que la oposición pida que la fiscalía explique cuáles son sus criterios de actuación. Hasta ahí bien. Ahora, a partir de ahí, yo creo que no se puede mezclar, por lo menos en igualdad de condiciones, hoy el caso Gürtel o el caso del señor Matas, que está imputado por unos delitos y tal, con el señor Fabra, con el caso del señor Bono. Otra cosa es que critiquemos la fiscalía. Y después creo que Ana Pastor ha dicho una cosa que yo creo que es una de las claves. Yo lo he dicho en algunas ocasiones en esta mesa. La clave es si alguien, al margen de la Fiscalía, va a interponer una querella, una demanda, alguna actuación contra el señor Bono por el tema de su patrimonio. Yo creo que eso es lo que decía también el periodista. Verdad, ¿no? Porque, os lo repito, el tema patrimonio es una cuestión, el tema Seseña es otro, y el tema Seseña no está ni cerrado ni muchísimo menos al de todas maneras, con el una informe del cosa, Tribunal de Carlos, Cuentas. yo quiero también saber qué piensa el fiscal sobre los criterios de actuación, porque yo creo que aquí es verdad, los Seseña es una cosa, que es una administración, si actúa o no, y otra es que hay gente que tiene mucho patrimonio, y entonces como tiene mucho patrimonio, que es lo que tú decías, una cosa es el patrimonio y otra cosa son actuaciones irregulares o no de urbanismo o de un informe del interventor o de lo que sea. Entonces, claro, el criterio del patrimonio es más peligroso, más ambiguo, porque claro, vamos a investigar todos los patrimonios. Una fórmula sería lo que hemos dicho algunos ya de, oye, vamos a enseñar todos nuestro patrimonio como cargos públicos, los mostramos todos y a partir de ahí que surjan las investigaciones. Claro, pues, porque seguramente habrá mucha más gente que tenga patrimonio y que se haya enriquecido y no sabemos cómo. Entonces, abrir el camino ese, que a mí me parece bien, yo mañana, cuando queramos, todos los representantes públicos de España presentamos nuestros patrimonios y nuestros sueldos. Yo encantado, de hecho es una propuesta que haremos. Pero esa es una vía de la Fiscalía que no sé si ha sido esa. A mí me encantaría que esto no es una oposición. Yo puedo opinar que hoy hace un día fantástico o decir que este señor es un ladrón. Y decir que es un ladrón lo hago con papeles, con pruebas y con documentos. Es la diferencia. Albert, y no luego estoy de acuerdo con una cosa lo que dice Mamen. Ella dice contra un partido. No, contra un partido no. Contra casos de corrupción de un partido o contra delincuentes o contra imputados. No mezclemos las cosas. Por tanto, a mí no me parece grave que actúe contra otro partido. Me parece grave que no actúe contra los casos que puedan ser de su partido, pero no que la Fiscalía, es decir, yo creo que es un matiz importante. Pero es que no nos quejamos de... utilizando. Ya, pero dicho así, es que está utilizado contra otro partido. No es que sea un régimen en el que se utilice contra un partido. El señor Fabra, si no hubiera cometido, o por lo menos aparentemente tiene algún delito detrás, no le imputarían. Es decir, es la justicia al final quien actúa. La Fiscalía lo que hace Fabra es un catalizador. Lo dijo Rajoy, es un ciudadano yo no ejemplar. Yo solo pongo ese matiz que me parece importante. la sentencia. Me parece importante, igual que me parece importante no mezclar
a todos los que están en política con los corruptos que aparecen. Es decir, yo creo que hay que poner ese matiz. La Fiscalía depende de quién. ¿De quién El depende la gobierno, Fiscalía? pues está claro. Por lo Gobiernos de tanto, turno, de todo. claro, Es muy entonces fácil, el control, sí, simplemente hay que ver. que ejercemos la oposición es lógicamente sobre el gobierno y lo que depende del gobierno. Pero no se me ocurriría a mí decirle ni al Tribunal Constitucional ni al juez de la Audiencia Nacional cómo tiene que hacer su trabajo. Juan, se lo decía antes, ¿dónde va a pasar las vacaciones el señor Zapatero? A Quintos de Mora, a la famosa finca aquella, se acordarán todos ustedes de la frase, porque se incluyó en uno de los folletos de la administración norteamericana en la visita de George Bush a España y ponía el rancho de Ansar. Bueno, pues en el rancho de Ansar es donde se lo lleva y dicen que es por austeridad, que va a pasar, según ha dicho él literalmente, voy a pasar un fin de semana largo. Entonces, que se va a quedar trabajado todo el mes y que solo va a coger de vacaciones un fin de semana largo. Bueno, pues me parece bien como... Yo creo que aquí... Acabo. Ay, perdón. Como de cara a la galería, pues está bien, pero vamos, que no se lo cree nadie. Pero estaremos de acuerdo que si Zapatero dijera que se va a un fin de semana largo, le criticamos. Y si se fuera 3 semanas, le criticaríamos. También, y si fuera 15 días, claro. le criticaríamos, porque el problema de Zapatero no es los días de vacaciones. Es que el país está hecho una ruina. Entonces, yo creo que a Zapatero, si en todo caso, yo personalmente no pienso Pero criticarle. clavo, haga lo que haga Zapatero, le criticamos. No, haga lo que haga, no. Yo le doy cuando hay 4,5 millones de parados, cuando toma medidas que no tocan. Sí, pero a mí que criticarle vaya a por el vacaciones. parado, no porque se vaya a vacaciones, Pues ¿no? es lo que me estoy intentando explicar. Es decir, a mí que haga lo que le dé la gana. No, a mí también. Porque el problema que tenemos se llama gestión, se llama paro, se llama crisis económica y él no está siendo capaz en estos 3 años últimos de sacarnos de ahí. Yo creo que ese es el problema que hay que plantear en todo caso, es la entrada en el otoño duro que vendrá y no dónde se vaya de vacaciones. A mí la verdad, sinceramente, me da igual que Zapatero se vaya 3 días que 2 A mí meses. también, a mí incluso también. según cómo, si se va 2 meses, pues no sé. Después de eso sí, descansen, que hay que levantar España y yo me leeré el libro, lo prometo.